Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 40 minutos, amigos. Y sí, también hablamos acerca de este tema, hablamos de esta intención del gobierno nacional de llevar adelante una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque lo que vimos este fin de semana, yo diría, fue un hecho sin precedentes. La intención del gobierno nacional de llevar adelante esta consulta popular sin haber pasado primeramente por el filtro de la Corte Constitucional. Y precisamente por esta disputa originada desde el propio gobierno contra los jueces de la Corte Constitucional, y es así que el presidente de la República remitió el decreto ejecutivo directamente al Consejo Nacional Electoral para que se lleve adelante este proceso. Había mucha expectativa por conocer cómo iba a ser el accionar de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, y finalmente lo que se resolvió es que se remita este decreto, esta intención a la Corte Constitucional para que sea esta instancia la que defina. De un lado la vía y de otro lado la constitucionalidad de la pregunta en sí misma con todo lo que ello conlleva. Es así que lo más reciente que tuvimos es precisamente el pronunciamiento de la Corte en el sentido de dictaminar la vía. Es decir, los jueces ratificaron que en efecto este proceso se debe llevar adelante a través de una asamblea constituyente. Falta todavía un segundo paso y que tiene que ver con el control de constitucionalidad de la pregunta, así como también de otros aspectos ligados a cómo se va a conformar esta asamblea constituyente, cómo van a ser elegidos los nuevos constituyentes y otros temas. Sobre esto vamos a dialogar esta mañana con la asambleísta Viviana Veloz. Ella es jefa de la bancada de la Revolución Ciudadana, que también se pronunció a propósito de este tema y a propósito de lo que resolvió el día de ayer en la Asamblea Nacional, obviamente con los votos de los legisladores de la bancada oficialista ADN, en respaldo a esta intención del gobierno de convocar a una asamblea constituyente. ¿Cuál es la postura en este caso de la bancada de la Revolución Ciudadana? Se lo consultamos a la legisladora Viviana Veloz. Viviana, buenos días. Bienvenida. Buenos días, Belkis, a usted y a toda la ciudadanía. Quiero empezar manifestando lo que indicaba usted al inicio de esta entrevista. Lo que los ciudadanos de este país vimos este fin de semana fue la verdadera cara, el verdadero rostro del gobierno, un rostro antidemocrático, un rostro atropellador, temeroso de la ley. Pretendían bypasear lo que establece la Constitución y los propios dictámenes de la Corte Constitucional, esto es, enviar a la Corte para que realice un control previo, y lo que hizo fue remitir al Consejo Nacional Electoral porque ese era el capricho del huésped de Carondelet un viernes de la tarde, violentando el debido proceso, ignorando lo que dispone la Corte, e incluso tomaron su sede en la noche y hasta hubo supuestas amenazas de bombas, y luego nos encontramos también con amenazas públicas de posible prevaricato a los jueces a través de la embajadora Palencia, y eso no es liderazgo, eso es abuso de poder. ¿Y cuál es nuestra posición frente a este llamado a consulta popular? Nuestra posición es clara, que el Ecuador no está en crisis por una constitución, el Ecuador está en crisis por un gobierno que no ha tenido la capacidad de gobernar, y por eso hoy más que nunca se necesita liderazgo firme, cercano, un liderazgo valiente que le diga la verdad al país y que se ponga del lado de la gente. Y lo que tenemos ahora es un gobierno que ha resultado un fraude democrático, que prometió en campañas soluciones para la seguridad, para la salud, para la educación, pero hoy no ha cumplido absolutamente nada, y en lugar de gobernar prefiere nuevamente gastar cientos de millones de dólares en una asamblea constituyente, en una nueva consulta popular. Estamos hablando de cerca de 200 millones de dólares, si no estoy equivocada, que podrían invertirse en Inclusive medicinas más, para los hospitales, inclusive inclusive más. más, quizá, inclusive quizás más, y que ese dinero, Belkis y ciudadanos, podrían invertirse en medicinas para los hospitales, en becas para los jóvenes, en repotenciar las unidades educativas, inversión en seguridad para recuperar la autoridad del Estado, pero prefieren despilfarrar el dinero en distractores políticos porque también se han convertido en expertos en fabricar estos relatos semanales para tener entretenidos a los ciudadanos, para dejar de hablar de los verdaderos problemas del país, y por eso nuestra postura es clara. Nosotros le decimos no a la consulta, no a la constituyente, y le decimos sí a la vida, sí a la salud,
sí al trabajo digno y sí a un país que debe ser gobernado con responsabilidad y no con caprichos. Usted hace referencia, Viviana, a estos relatos instaurados por el gobierno y yo diría que de alguna manera se ha venido allanando el camino porque recordemos que desde hace semanas atrás hemos visto una postura en el sentido de señalar a los jueces de la Corte Constitucional prácticamente como enemigos del país, cuando lo que hacen es justamente velar porque los derechos constitucionales y demás se cumplan. Es así que por eso al menos yo considero que es importante seguir hablando de estos temas, porque de un lado desde el gobierno se pretendió, como dice usted, bypassear a la Corte Constitucional únicamente basándose en el artículo 444 de la Constitución sin leer la integridad de la Carta Política. Es decir, se está obviando lo que dice el 104 de la Constitución y el 438 de la Constitución, que dicen claramente que todo proceso de consulta popular nacional o local debe pasar por el análisis y el dictamen de constitucionalidad de la Corte. Así es, Belkis. El gobierno vino creando este escenario de confrontación con la Corte y lo alertábamos semanas atrás, porque creemos que incluso estos proyectos de ley que también nacieron con vicios de legalidad, proyectos que nacieron torcidos, como un árbol torcido que nunca endereza, que nacieron con posibles también inconstitucionalidades, tenían un objetivo, que luego era estas demandas de inconstitucionalidad que la Corte tiene que revisar, que ha suspendido también varios de estos artículos, y como el gobierno tiene que crear un enemigo común, tiene que crear el antagonista de que supuestamente no lo dejan gobernar, como fue en el anterior periodo, que culpaba y responsabilizaba a la Asamblea Nacional, pese a que le aprobamos la mayoría de proyectos económicos urgentes, ahora es la Corte, ahora confronta con la Corte porque no puede responsabilizar a la legislatura, pues ellos la dominan, el oficialismo, y creó este escenario de las demandas de inconstitucionalidad, de los estados de excepción, las marchas en contra de la Corte, queriendo incluso irse en contra de los principios de independencia judicial, porque el poder quiere someter a la justicia constitucional de este país y luego enviar este decreto de asamblea constituyente al Consejo Nacional Electoral y por suerte, los consejeros actuaron en derecho, porque también el Consejo Nacional Electoral se ha pervertido y ha permitido que esta institución también sea sometida a los caprichos del régimen de turno y remitieron este decreto a la Corte Constitucional porque así era lo correcto, porque así lo establecen los artículos que usted acertadamente ha señalado y también dictámenes anteriores de la Corte y también por ello se presentaron varias demandas de inconstitucionalidad por parte de la academia, de la ciudadanía y también de la bancada de la Revolución Ciudadana, tanto para el decreto 143 como también para el decreto 148 como para el decreto 153 porque estábamos frente a la ruptura del orden democrático, incluso enviamos una carta a la OEA para la activación también de lo que establece la Carta Democrática en el artículo 20. Viviana, desde su lectura, ¿qué hay detrás de esta intención de asamblea constituyente? Eh, la Asamblea Constituyente lo que hace es permitir que se redacte una nueva Constitución de la República, para ponerlo en términos prácticos para la ciudadanía. Y en esta intención de redactar una nueva Constitución, ¿cuál sería la pretensión del Gobierno Nacional? Tomando en cuenta que hay dictámenes previos y demás, cartas internacionales suscritas, que garantizan derechos y que estos no pueden verse vulnerados ni puede haber regresión en ese sentido muy a pesar de que se redacte una nueva carta política. Primero quiero señalar a los ciudadanos y que hemos coincidido con varios sectores de la academia que la Constitución de Montecristi no fracasó. Lo que ha fracasado son los gobiernos neoliberales que no han sabido cumplirla ni garantizar los derechos que allí establecen. Esa es la verdad. La carta política es proceso de un trabajo amplio, de un pacto social, democrático, legítimo, con todos los sectores y los ciudadanos, y no puede en este momento ser mal utilizada como un chivo expiatorio por la incapacidad de este gobierno. Ahora, ¿qué pretende el gobierno a través de una nueva constitución? Primero, distraer a la gente, porque así fue lo mismo con la declaratoria de estados de sección, con la declaratoria de conflicto armado interno,
con las leyes que enviaban a la Asamblea Nacional, que decían que era la panacea para resolver los problemas de inseguridad, como la consulta popular del año anterior. Y lo que esconde primero es ocultar la negligencia de este gobierno, la incapacidad de gobernar, y segundo, que a través de esta nueva constitución someter al país y entregarlo al Fondo Monetario Internacional, quizá privatizar los sectores estratégicos como el Campo Sacha, como los sectores mineros, entre otros, y también quizá lo que se pretende es recortar los derechos que han sido conquistados por años, por décadas, por la ciudadanía de este país. Eso es lo que de verdad pretenden, una constitución que beneficie al puñado de las élites oligárquicas que están gobernando en conjunto con el actual gobierno y de seguir dejando en la indefensión a la mayoría de este país y seguir reprimiendo a la gente pobre. Eso es lo que esconde esta consulta popular, pero también tener más poder, porque al poder, perdón la redundancia, le indispone, repudia que exista pesos, contrapesos y límites, y hay una obsesión también por cooptar todas las instituciones del Estado, como vimos este fin de semana, mientras nos distraían con el tema de la constituyente, se tomaron el Consejo de la Judicatura de una forma totalmente vergonzosa, no dando paso a impugnaciones, entre otros aspectos, y eso es lo que tenemos, un presidente que quiere concentrar y que quiere tener más hiperpresidencialismo. Es que son varios aspectos, lo que cita del Consejo de la Judicatura, lo ocurrido ayer con el consejero Gonzalo Albán, que fue destituido por el Pleno de la Asamblea, y todo esto que ocurre en medio de una jornada de movilización y de protesta en el país. Así es que el gobierno está aplicando una agenda fondo monetarista, paso a paso, desde el inicio de su gobierno. Tiene 22 meses en el poder y hay cero resultados. Y lo único que tenemos es incremento del IVA, eliminación del subsidio al diésel, despido de funcionarios públicos, recorte al presupuesto en la salud, en La la crisis educación, en el salud colapso de y los en seguridad que hospitales. no cesa. Así es, la crisis de inseguridad que no cesa, y lo que está detrás de esta constituyente no es combatir al crimen organizado, sino darle otra vuelta de tuerca al ajuste estructural que está empobreciendo al pueblo. Y frente a eso nosotros seremos siempre claros, no vamos a permitir que jueguen con el futuro de la gente, y por eso insisto, nosotros le diremos no a la consulta popular, no a la constituyente, porque esa no es la forma de resolver los problemas que tienen los ecuatorianos. Primero, el gobierno, el presidente de la República debe entender que este país necesita paz, necesita tener un pacto social entre todos, recuperar el tejido social, invertir en política pública, tener gente idónea, capacitada al frente de los distintos ministerios y acabar con esta represión, con la criminalización y con la persecución a las voces críticas y a la gente, a los ciudadanos de a pie que tienen la valentía de salir a decir que está haciendo las cosas mal y que están cansados de vivir en pobreza, de emigrar, de abandonar sus familias y que no les alcanza lo poco que ganan para llenar la olla y alimentar a las familias, a sus hijos, porque esa es la realidad. Tenemos 7.4 millones de ecuatorianos que están viviendo en situación de pobreza y de extrema pobreza en este momento, Belkis. Para finalizar, Viviana, entonces estarán atentos a lo que pueda ser ya el pronunciamiento de la Corte sobre este tema. Así es, nosotros vamos a estar atentos a lo que manifieste la Corte. Ahí hay que ser claros porque algunos medios de comunicación intentaron descontextualizar, indicando que la Corte ya había dado el dictamen favorable, y lo que en realidad sucedió fue que la Corte Constitucional admitió y dio y calificó la vía. Ahora la Corte debe pronunciarse sobre la constitucionalidad del estatuto, de los considerandos, de la pregunta, y allí hay límites materiales para este poder constituyente, como así lo ha señalado la propia Corte Constitucional, que debe respetar la dignidad humana, los tratados internacionales de derechos humanos, las normas imperativas que existen, y también le ha dejado claro al gobierno que no puede existir una asamblea de plenos poderes y que la misión que tendrá, si dan admisibilidad a esta constituyente, es redactar y aprobar un nuevo texto constitucional, tan solo eso, pero habrá que esperar en estos 20 días que ya están decurriendo para conocer cuál será el pronunciamiento por parte de la jueza ponente.
Y mientras tanto, lo que sí avanza como parte del proceso electoral es el referéndum 2025 ya convocado por el Consejo Nacional Electoral en lo que tiene que ver con las preguntas sobre la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en el país y la eliminación del financiamiento a organizaciones políticas con recursos del Estado. Viviana, muchísimas gracias por habernos acompañado esta Gracias. mañana. A ustedes, un abrazo. Lo propio, la asambleísta Viviana Veloz, ella es jefa de bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional. 7 de la mañana con 55 minutos, amigos.